molde más material gramos, ¿cierto? Lo registramos. Posterior a eso, ¿se acuerda que yo le había hablado que todos los equipos de laboratorio tienen un peso y un volumen ya registrado? Anotamos acá el peso del molde y le descontamos el peso del molde menos el total que obtuvimos en el comienzo. Eso nos va a dar el material confinado que está acá adentro. A eso lo dividimos por el volumen del molde para sacar su densidad compactada húmeda. Y el profesor en clase les tiene que haber pasado cómo sacar la densidad compactada seca, descontando ya la humedad. ¿Qué cree usted? ¿La densidad compactada húmeda es mayor a la densidad compactada seca o no? Sí, porque tiene humedad, ¿cierto? Y la comparan con el mismo volumen, pero tiene los gramos de agua. Sí. Entonces, el objetivo de su informe ahora es describir qué se hizo y adicionalmente al colocar los datos que rellenar esta tabla y las juntan a su informe. O sea, lo ideal es que en el informe ustedes nos junten esta hojita. Pongamos solo la ustedes pongan los valores, ustedes generan su tabla bien bonita en el informe y porque si hacen su informe ordenado y les setean esto. Esta tablita que está acá arriba es la que se... Claro, ustedes dicen el volumen del molde es tanto y hacen esta tablita. ¿El volumen es 2125? Sí, centímetros. Ahora, chiquillo, hasta ahí. No es que tal vez... Ahora, chiquillo, presten atención un poquito. Acá tienen la humedad aparente y la humedad real. ¿Cómo llegamos a la humedad real? ¿Se acuerdan que el profesor habló de que una vez que nosotros tenemos pesado el molde, extraemos acá el corazón de esto? ¿Qué quiere hacer el corazón? Sacamos toda esta parte de arriba, como cuando muestreamos en acopio, eliminamos el 10% arriba y el 10% abajo, y lo que queda en el centro, lo que está, como nosotros le decimos en el laboratorio, el corazón de la muestra. A eso se saca una porción entre 500 a 1000 gramos y se deja secando a horno a 110 más menos 5 a masa constante para determinar su humedad. ¿Ustedes saben cómo determinar la humedad en un material ya está establecido? Sí, vamos a la masa constante. Sí, pues se incorpora al horno, 24 horas, se saca, se pesa, se compara con el peso anterior, se define, y si no se hizo variación, se incorpora al horno por 30 minutos. Claro. Y para sacar la masa, para sacar el porcentaje de humedad, ¿se acuerdan que es masa inicial menos masa final partido por Masa final. masa final? Masa seca, digamos. Masa seca. Seca. O sea, masa húmeda menos masa seca partido por masa seca. Muchachos, entonces quiero que les quede claro lo siguiente. Nosotros tenemos suelos granulares y suelos cohesivos. ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando? Es poder obtener el grado de compactación del suelo en obra. Eso es lo que queremos. Para poder obtener el grado de compactación en obra, primero tenemos que saber qué tipo de suelo es, si es granular o cohesivo. Si es un suelo cohesivo, si es un suelo que tiene un porcentaje de fino mayor al 12%, se hace el ensayo de densidad máxima compactada seca, el ensayo de Proctor, el que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, en su informe, ustedes tienen que definir el valor de la densidad máxima compactada seca, porque ustedes van a tener los 5 puntos, van a hacer este gráfico y el vértice superior, ese va a ser el valor de la densidad máxima compactada seca de este suelo. Del suelo que se muestra, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa que después nosotros vamos a ir a terreno. Vamos a ir a terreno. ¿Con qué instrumento? Por ejemplo, con el densímetro nuclear que vimos el otro día. ¿Sí? Entonces, en el densímetro, ¿qué hace ese equipo? Mide, puede determinar la humedad del suelo, ¿cierto? Puede determinar también, ¿qué cosa? La densidad húmeda del suelo y determina la densidad seca. ¿Sí? Y como resultado, por decirles algo, el resultado de esa densidad seca que obtuve con el densímetro, que es la densidad seca del terreno, por inventar un número, 2000. ¿Ya? Pero previamente ese suelo nosotros lo habíamos muestreado en el laboratorio y hicimos el ensayo de densidad máxima compactada seca. Y el resultado de la densidad máxima compactada seca, por ejemplo, era 2100.
Entonces nosotros comparamos. ¿Cuánto es 2000 sobre 2100? ¿Qué porcentaje es? No sé si alguien tiene una calculadora. No sé, el 95% sobre 2100. 95%, es un porcentaje. Entonces, yo voy a tener unas especificaciones técnicas del proyecto. Y el proyecto me dice, este suelo en particular tiene que compactarlo hasta lograr mínimo una compactación del 95% del producto. ¿Me siguen? Entonces, yo fui con el densímetro, tomé la densidad seca y la comparo con la densidad máxima compactada cerca del producto. Y eso me entrega un porcentaje. Y ese porcentaje tiene que ser mínimo el 95, o mínimo el 90, o lo que corresponde, lo que me digan, lo que me exigen. Así puedo controlar el grado de compactación en obra. Pero de un suelo, ya. Y si fuera un suelo granular como una arena, yo no puedo aplicar este ensayo. Se le aplica el ensayo de densidad máxima y mínima, se llama. O densidad relativa, que eso es sinónimo. ¿Y qué me representa ese valor de densidad máxima y mínima? Me representa el estado, me simula el estado más suelto y más denso de ese suelo granular. Entonces, el estado más suelto es cuando el suelo tiene el mayor índice de vacíos. Y el estado más denso es cuando el índice de vacío es mínimo, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos definido que la densidad seca es igual a la gravedad específica dividido por 1 más E, ¿cierto? De ahí nosotros podemos despejar E en función el índice de vacío. Entonces va a ser la gravedad específica dividido por la densidad seca menos 1, ¿sí? Entonces, cuando el índice de vacío sea máximo, la densidad es mínima. Y cuando el índice de vacío es mínimo, la densidad es máxima, ¿cierto? Y por otro lado, el concepto de densidad relativa, que me pondera o es un valor intermedio entre estos dos estados, se expresa de esta manera: índice de vacío máximo menos E, que sería el índice de vacío del suelo que estoy trabajando, dividido por el E máximo y el E mínimo. Pero como el E máximo y el E mínimo yo lo puedo definir en función de la gravedad específica y de la densidad seca, ¿cierto? Eso lo reemplazo en la ecuación y obtengo esta ecuación final que está acá abajo. O sea, la densidad relativa va a estar en función de la densidad seca mínima, va a estar en función de la densidad seca máxima y de la densidad seca del terreno. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo granular, tenemos que hacer ya no el Proctor, sino que la densidad máxima y mínima. ¿Y cómo se hace ese ensayo? Corrígeme si me equivoco. La densidad mínima, nosotros tenemos un molde, ¿cierto? Y tal como calculamos la densidad aparente, llenamos ese molde, ¿cierto? Lo enrasamos, tenemos, sin compactar, sin nada, tenemos el volumen del molde y lo pesamos, ¿cierto? Y ahí tenemos la densidad seca, pero en el estado más suelto posible. A esa misma probeta se le coloca un peso, una tapa de acero que tiene un peso que está normado, y esa probeta está en una mesa vibratoria que tiene un motorcito. Entonces se conecta, se enciende ese motor y la mesa empieza a vibrar. Y esto es granular, ¿cierto? ¿Cómo se compacta un suelo granular? Por movimiento. Entonces el ensayo trata de simular la compactación que nosotros vamos a hacer en el terreno con máquinas vibratorias. Entonces se empieza a compactar y con el peso esto se empieza a sentar, ¿cierto? Hay un procedimiento que está definido en el volumen nuestro, en la norma chilena, cuánto el tiempo, todo, y finalmente nos va a quedar un volumen menor. Y ahí se hace una diferencia. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a tenemos un volumen menor, tenemos la masa y tenemos la densidad máxima seca, ¿cierto? No. Entonces tenemos la densidad máxima mínima, perdón, la densidad máxima seca y la densidad mínima en estado seco. A priori ya tenemos esa información de laboratorio. En terreno obtenemos la densidad seca, la metemos a la fórmula y obtenemos la densidad relativa, el porcentaje. La densidad relativa es un porcentaje aplicable a suelos granulares. ¿Ya? Entonces, complementando
este informe yo le voy a mandar el apunte de densidad máxima y mínima y le voy a mandar una planilla similar con datos para que lo complementen y lo calculen. ¿Ya? En la próxima clase vamos a ver el tema de lo que es el soporte y los límites Atterberg, cosa de terminar ya con lo que es suelo. Y Y comenzamos. después ya la subsiguiente, empezar lo que es la fabricación de hormigón. Bien. Profesor, ¿me puede explicar cómo se hace eso? Para tenerlo grabado. Explíquemelo usted, a ver. Es que en el prensa no entendí y llegamos tarde. Pero si lo acabas de explicar eso. No entendí. Peso material solo. Voy a ir a mostrar. Si tengo el peso del molde, más material y el resto del peso del molde, ¿qué pasa? Ah, ya, con el tema del peso. Eso solo. ¿Tengo que leer esto? Ya. Sí, pues el peso del molde con el peso total, se cae el peso del molde del suelo, o sea, del material. ¿Y después para acá? Eso es densidad, pues, ¿cómo? La densidad de nomás. Reemplazar no, Es lo mismo que la densidad aparente, que reemplazar no, más en volumen. reemplazar los datos que están acá. Ah, ya. Tengo que